¿Se han preguntado por qué los humanos son la única especie que ha dominado al mundo? ¿Qué factores influyeron en esta evolución? ¿Acaso el ADN? ¿Fuimos favorecidos por la selección natural? ¿Cómo logramos hacer tanto? Libro publicado en 2014 y escrito por Yuval Noah Harari, un escritor, profesor e historiador israelí, quien nos explica lo antes cuestionado con un maravilloso viaje por la historia de la humanidad. Hace millones de años en el mundo habitaban más especies que ahora en la actualidad. Entre ellas destacaremos las especies de Homo, Homo erectus, Homo neanderthales, Homo denisova, Homo floresiensis y Homo sapiens, de los cuales solo sobrevivieron estos últimos, y los demás se extinguieron. Se cree que nuestro cerebro sufrió una mutación directa que nos permitió pensar más allá de nuestras necesidades básicas. Imaginar, crear, es lo que nos diferencia de otras especies, nos une. ¿Sabían que un humano solo es capaz de establecer lazos con máximo otras 150 personas? Pero en la actualidad podemos ofrecer empatía a pesar de no conocer a la otra persona, porque creemos en conceptos inexistentes en el mundo natural, como en derechos humanos, dinero o en entidades que nos garantizan un cielo o un infierno según nuestras acciones a pesar de que no sean legibles. Las cosas intangibles en las que creemos han creado una estructura y jerarquía en las relaciones humanas, que en la actualidad persiste. Una nueva era estaba por comenzar para nuestra especie. Este periodo fue fundamental en el crecimiento de las grandes ciudades, un cambio en el estilo de vida de los Homo sapiens, de nómadas a sedentarios, momento correspondiente a cuando el Homo sapiens decide irse por el camino del cultivo de tierras y domesticación de animales en lugar del confiable método que se utilizó durante siglos, la caza y recolección. Este cambio resultaría ser uno de los más importantes en la historia de la humanidad, porque sería muchos años después cuando el humano se dedicaría a este mismo. ¿Por qué los antepasados decidieron ver hacia la agricultura en lugar de la caza? Un trabajo que lleva alrededor de 4 horas como es la caza se cambia por un trabajo que lleva un periodo de meses. Además, la agricultura de nuestros ancestros proporcionaba un número muy limitado de cereales, como el trigo, que no proporcionaba la misma cantidad de proteínas como las que se conseguían de un animal. Entonces, ¿por qué? A pesar de las múltiples desventajas, la agricultura nos otorga una ventaja muy grande y es la eficiencia. Piénsenlo, en un monto de tierra cultivar semillas y con el cuidado necesario las poblaciones podrían hacer crecer cientos de diferentes tipos de cereales, con lo cual la caza no sería el único método para conseguir alimento. De esta forma, las poblaciones humanas podían mantener una población de mayor tamaño, mas sin embargo, el incremento en la población creó un nuevo problema. ¿Cómo la sociedad podía sobrellevar tal explotación demográfica? Posterior a la revolución agrícola, cuando se había dominado y adaptado por la sociedad el arte del cultivo, y otros factores establecidos como la cultura, el lenguaje, la escritura, valores y la estructura llamativa de algunos sistemas de jerarquía o política, se llegó a la nueva etapa para la humanidad y de la que nadie antes esperaría que ocurriera: la unificación de la misma. Uno de los factores que contribuyeron a este fenómeno fue el dinero. Billetes y monedas, como los conocemos en la actualidad, se convirtieron en un sistema de confianza mutuo que sustituyó a los trueques y que logró el cometido de satisfacer las necesidades de los habitantes. Este había nacido en Mesopotamia alrededor de 3 milenios antes de Cristo, no como monedas, pero sí como plata. Todos creyeron en él y un objeto sin valor intrínseco unió a la sociedad y a los comerciantes. Grandes imperios lograron expandirse en este periodo por medio de actividades económicas
entre ellos los que antes se encontraban en el continente europeo y regaron su conocimiento en sus colonias y otros imperios comerciantes. La unificación del mundo desarrolló un sentido de influencias globales y como consecuencia se fue perdiendo la cultura pura. Pero esto a su vez nos beneficiaba por la intensificación del comercio de minerales, piedras preciosas, recursos, especies, ganado, etc. El establecer lazos con otros países garantiza un buen desarrollo de la sociedad, junto con él el de la economía y los intercambios culturales. En la actualidad es común que tendencias culturales se extiendan a sí mismo con la rapidez del rayo. A donde vayamos podemos contemplar películas, jugar algún deporte o escuchar el último éxito de rock o de alguna de tus bandas favoritas. Y compartiendo culturas, estamos formando una sociedad multiética por encima del individualismo. Aquí se concentra en explicarnos los grandes hallazgos de los últimos 500 años. La revolución científica o la revolución de la ignorancia, como la cataloga Harari, es el descubrimiento de que no somos capaces de entender y responder a los grandes cuestionamientos. Esto es imposible. En la antigüedad no creía necesario conocer algo que nadie más conoce, y si se tenía dudas solo se le preguntaba a quienes fueran más sabios. La investigación científica y sus descubrimientos solo pueden crecer en alianzas con algunas ideologías o religiones, pues estas son encargadas de justificar los costes de investigación e influyen en lo que es o no prioritario científicamente, al igual que los diferentes usos que se les dan a los descubrimientos. Este periodo nos dio la capacidad de comprender cómo funciona el mundo, cómo dar paso a las nuevas tecnologías, volviéndonos más dinámicos. Cabe mencionar que la ciencia moderna es muy distinta a la tradicional, pues se admite la ignorancia de uno mismo. Después aprendemos a observar y adquirir nuevas herramientas tecnológicas con el objetivo de seguir estudiando. Con respecto a lo anterior, Harari en una conferencia reciente comentó: la humanidad ha evolucionado tanto desde su desarrollo cognitivo, pero en la actualidad pareciera que se ha estancado en su desarrollo al prestarle más atención a la producción de nuevas tecnologías y estar inmerso a los problemas sociales por gobiernos corruptos. Lo cierto es que el mundo se está volviendo cada vez más misterioso conforme pasa el tiempo, y necesitamos esa capacidad de tener nuestra mente abierta, tener flexibilidad mental para no quedarnos estancados. Debemos invertir para adquirir estas habilidades, al igual que en la inteligencia emocional. Ser capaces de adaptarnos continuamente a los tiempos cambiantes, sin olvidar nuestra naturaleza.